Bien, la construcción de una presa, en el caso de la presa de Santa María, va a traer muchos beneficios a la población, en el cual se le va a dar abastecimiento de agua para la producción agrícola y para los habitantes, para consumo humano. Y este proyecto es un proyecto que esperemos que se cumpla pronto. En la parte negativa que podría tener la construcción de una empresa en cualquier lugar, que sería una muy importante en el sentido de la generación extrema de sedimentos de roca que llegan del río y que caen junto a la presa, a la presa, y de los cuales van a llegar a acumular demasiado sedimento en mucho tiempo, y esto puede llegar a causar a largo plazo el hundimiento de la tierra como una subsidencia por un peso extra que está causando el agua y los sedimentos que están cayendo, y eso podría quitarle años de vida a la presa a la cual se le haya estimado un tiempo de vida. Entonces se tiene que hacer un estudio sedimentológico para saber cuántas rocas van a estar almacenadas durante ese tiempo, y el proceso de la sedimentación y el atrapar las rocas y que no pasen al otro lado de la presa también tiene problemas más a largo plazo en los procesos físicos de la Tierra. Por ejemplo, los deltas que podrían llegar al Pacífico van a dejar de contener los sedimentos que hacen adecuado la salida del agua del continente al océano. Y algún otro problema que pudiera ocurrir es los cambios en todo lo que está al lado de la presa, en la tabla de agua. ¿Qué es la tabla de agua? Es el nivel de agua que puede abastecer y hacer crecer los ecosistemas al lado de la presa. Entonces pueden haber algunas modificaciones, además de afectar también a la población de peces, que separas y descontrolas toda la población de vida. Y bueno, creo que es algo importante, pero lo más importante, los problemas que más existen en las presas son el almacenamiento sedimentológico y la destrucción de la presa a largo tiempo con una subsidencia, y además los sedimentos ocupando todo el espacio del agua en la presa. Hola, buenas tardes. Les voy a hablar un poco acerca de la perspectiva sobre la presa Santa María en Sinaloa desde el punto de vista ecológico, biológico y acerca de los escenarios de cambio climático que se han estudiado para México. Entonces, por ejemplo, podemos considerar que una presa causa un daño, digamos que muy profundo a todos los ecosistemas que se encuentran alrededor, ya que digamos que la zona o la zonificación ambiental en la cual se puede localizar una presa en el antes, el durante, la operación y el después de la construcción de la presa, digamos que son afectaciones a largo plazo. Entonces, imaginemos que viene el cauce del río. Para poder nosotros crear una presa necesitamos tapar el flujo de ese río, desviarlo hacia otro camino. Cuando nosotros realizamos eso, inundamos zonas que pueden tener vegetación o tienen algunas zonas áridas hacia donde digamos que la flora, la fauna de esa zona se va a ver afectada. Y cuando se termina de hacer la presa, entonces se quita esa derivación, esa desviación, y entonces el cauce en teoría regresa a su curso, pero no regresa con el mismo flujo. La presa sirve precisamente para retener cierta cantidad de agua y dosificar poco a poco esa agua para un objetivo. El objetivo en este caso principalmente para la generación de energía hidroeléctrica y probablemente otra porción para la generación de agua potable para la zona. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista económico y economía verde, tiene un potencial enorme, ya que la cantidad de megawatts que sea capaz de producir la presa de Santa María va a ser mayor que la cantidad de megawatts o de gigawatts que se utilizan ahorita, digamos, para las comunidades de alrededor, pero actualmente se utiliza, por ejemplo, la quema de carbón. Entonces, al quemar carbón estamos contaminando el suelo, contaminando el agua y contaminando la atmósfera. Con la construcción de la presa, digamos que el impacto va a ser principalmente en el suelo y en el agua, pero en un corto periodo durante la creación, la construcción de la presa, y posteriormente en la operación el impacto sobre el agua, sobre el suelo va a ser menor. El problema va a ser, digamos, las secuelas sobre los sistemas ambientales que están alrededor de donde se sitúa la presa.
Desde ese punto de vista, entonces estamos afectando, digamos, a todas las comunidades, digamos, de bosques o que es de pino, de encino, que se encuentren alrededor del cauce río abajo del río Baluarte, que es el río donde se piensa construir la presa, y entonces todas las poblaciones de organismos ahí van a presentar lo que se dice una barrera biogeográfica. Esa barrera biogeográfica sería una barrera antrópica, que es la misma presa, lo cual evitaría y, por ejemplo, afectaría a la dispersión de las especies. La dispersión de las especies, y con la dispersión de las especies disminuiría la variabilidad genética, lo que haría susceptible a las poblaciones que se encuentran río abajo a ciertas enfermedades que las especies que se encuentran río arriba también, digamos, no sean susceptibles. Entonces ya no habría intercambio genético entre esas dos poblaciones por la barrera geográfica que es la presa, y la variabilidad genética se disminuiría y serían susceptibles a estas nuevas enfermedades. Otro aspecto, por ejemplo, es, digamos, la economía de la zona, digamos, por el aprovechamiento de estos mismos organismos, por ejemplo, los acuáticos. Entonces, si aguas abajo de donde está la presa, mucha gente emplea las especies dulceacuícolas que se lleguen a producir ahí para comercio o para su propia alimentación, pues van a tener una afectación en el cual ya no van a recibir el mismo flujo de agua que se recibía con el flujo natural del río. Entonces ahora van a tener un menor caudal, y entonces el agua disponible para crear sus granjas dulceacuícolas va a ser menor. Eso podría llegar a afectar. Claro, no estamos en contra del desarrollo humano. Obvio, el desarrollo humano siempre va acompañado del daño del ecosistema. Entonces, ¿cuáles son las opciones que podemos buscar aquí? Para mí, las opciones es buscar la manera más viable de mitigar todos aquellos impactos que estamos creando al generar este megaproyecto. Ecológicamente y económicamente tiene un gran impacto. Podemos tratar de ver que ecológicamente es un efecto negativo, un impacto negativo, mientras que económicamente es más un impacto positivo. Sin embargo, si nosotros buscamos consolidar estas dos vías, mitigando los daños y creando las herramientas necesarias para proteger los ecosistemas que estamos dañando, para tratarlos de restaurar, obviamente no a su punto original, pero sí lo más parecido posible para conservar las especies que se encuentran distribuidas en esa zona. Y aparte estamos creando energía verde con la cual damos empleos, generamos flujo de dinero en las zonas a donde esta energía va a llegar, entonces podemos llegar a un equilibrio. Ahora, desde el punto de vista del cambio climático, este tipo de megaproyectos son muy susceptibles a ser programados solamente a 50 años de operación. Hemos visto que en México los escenarios de cambio climático ya no nada más se plantean a 50 años, sino se plantean a 100 años. En estos escenarios de cambio climático hemos visto que las variables más importantes son precipitación y temperatura. Entonces, estamos hablando que en la zona de Santa María, donde piensa crear la presa, digamos que la lluvia es muy definida, en temporadas muy definidas. La idea es de que en época de hastío la presa almacene agua para que, en época de lluvias la presa almacene agua para que en época de hastío esta agua se pueda emplear para generación de energía hidroeléctrica y para agua potable. Entonces, si nosotros vemos cuáles son los escenarios que se han planteado de cambio climático para esa zona en México, a 100 años o 75 años, es probable, muy probable, que las temperaturas varíen ampliamente, que digamos que en inviernos bajen 2-3 grados más de lo que actualmente están, y en verano suba más 2-3 grados también de lo que actualmente están, y las precipitaciones también. Las precipitaciones pueden prolongarse. Digamos que si la zona de lluvia, la temporada de lluvias por ejemplo, de marzo a julio, las lluvias por el efecto del cambio climático dentro de 100 años pueden prolongarse de febrero, iniciar en febrero, por ejemplo, y terminar hasta octubre o septiembre, lo cual prolongaría la temporada de lluvias e incrementaría la cantidad de agua que la presa estaría reteniendo. Entonces, en ese sentido, es importante calcular los proyectos para que no nada más sean disponibles o tengan la factibilidad de operarse en 50 años, sino en 100 años, por efecto de lo que la precipitación puede incrementar o las variaciones de temperatura pueden afectar a la infraestructura que se está creando. Entonces, para concluir, yo creo que nosotros como ingenieros ambientales, como gente dedicada a la protección del ambiente, no es frenar el desarrollo. Nuestro objetivo no es frenar el desarrollo, sino
hacer que el desarrollo se haga de la mejor manera posible para equilibrar el uso de los recursos y nuestro crecimiento poblacional, el cumplimiento de nuestras necesidades. Existen las herramientas y se han visto diferentes ejemplos de lo que se puede crear en el mundo.